Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo, por darnos esta salvación tan grande. Eh, Tu gracia ha sido increíble, tu gracia ha sido maravillosa, infinita en favor de nosotros. Nada de lo que tenemos nos merecíamos. Todo ha sido un regalo de Dios a nosotros que no merecíamos. Gracias por tomar nuestra condena, por tomar la muerte que nos correspondía y darnos la vida. Gracias, papá. Muchas gracias. Quiero invitarle eh, que nos eh, unamos ahora en un momento para reflexionar en la palabra de Dios. Quiero pedirles que cada uno pueda buscar en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Hechos 2, versículos 37 y 38. El tema que quiero compartir hoy eh, se llama hambre de Dios en la familia. Hambre de Dios en la familia. ¿Cómo podemos desatar hambre en quienes aún en nuestra familia no han conocido a Dios? Así que vamos a leer el texto y está Arielito aquí al lado mío para leernos la palabra que vamos a tener como base en el día de hoy. Bien, Arielito, vamos. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias, Arielito, por la lectura de la palabra. Quiero hacer un énfasis en el primer versículo que dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es la pregunta que nos revela cómo se desata hambre de Dios en estas personas. Y vamos a compartir un momento acerca de cómo responder a esta pregunta, de que creo que el anhelo, el deseo de cada uno es que en la familia todos puedan tener un acercamiento a Dios. Y para ello tiene que haber hambre, haber necesidad de Dios. Las familias pasan por distintas etapas, diferentes etapas en su ciclo de vida, y en cada una de estas etapas hay diversas necesidades que deben ser suplidas para que la familia tenga un desarrollo saludable, un desarrollo sano, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en los primeros años, durante la infancia de los hijos, por ejemplo, eh, prevalece la necesidad de cuidado y de protección. Es el contexto en la familia y en esos primeros años donde existe la responsabilidad de satisfacer las necesidades esenciales de alimento, de salud, de vivienda, de vestuario y todo lo que contribuye al bienestar físico de todos los integrantes de la familia. Pero las necesidades físicas no son las únicas necesidades que la familia necesita suplir. También la familia debe llenar las necesidades afectivas de sus miembros. Eh, los especialistas y las investigaciones realizadas traen a la luz frases como que, o antecedentes, mejor dicho, datos acerca de que la seguridad afectiva es la base para el desarrollo armónico de la personalidad de cada individuo. Por lo tanto, las muestras de amor, el sentirse amado dentro de la familia, es vital para que desarrollemos una personalidad sana, una personalidad sin temas de baja autoestima, eh, sin temores, sino que una personalidad
eh, valerosa, con empuje y sin dramas interiores, sin traumas internos. En la familia, es justamente en la familia donde se debe aprender o recibir eh, esa carga de amor y que nos va enseñando el lenguaje del amor. Porque si aprendemos, o mejor dicho, si somos amados, aprendemos a amar también. Entonces, la falta de afecto genera miedos e inseguridades, trae bastantes consecuencias negativas en la familia, por lo que es una necesidad muy importante de satisfacer en cada hogar. Estas y otras necesidades deben ser suplidas adecuadamente y nosotros, realmente los hijos de Dios, es necesario que seamos fieles siempre en el cumplimiento de estas responsabilidades, porque el descuido de cualquiera de ellas nos traerá o traerá a la familia dolor, a los integrantes de la familia puede traer mucho dolor. La Biblia dice que el creyente que no sea fiel en esta responsabilidad de satisfacer las necesidades tanto físicas como emocionales de la familia es peor que quien nunca ha creído en Dios. Mire qué fuerte lo que dice la palabra de Dios. Eh, y además dice que quien no cumple con estas responsabilidades no se porta como un hijo de Dios. Wow. Primera de Timoteo 5:8 dice estas verdades. Dice, porque dice, ¿quién? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En la versión traducción al lenguaje actual dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Es súper directa la palabra del Señor en este aspecto. Como hijos de Dios, se nos convoca a ser diligentes en relación a la responsabilidad de proveer para las necesidades físicas y emocionales de la familia. Sin embargo, aunque Dios es enfático en delegarnos esta responsabilidad, no abarca solo las necesidades físicas y emocionales que hemos enumerado, sino que hay más. No lo es todo. El cumplimiento de estas responsabilidades es solo una parte que suple las necesidades de esta vida natural, de esta vida temporal, las que obviamente un hijo de Dios bien posicionado asumirá como para el Señor, las cumplirá como para el Señor y las hará con mucha diligencia. Sin embargo, hay algo más que no se debe ser olvidado y que al parecer muchas veces es dejado de lado. Y es algo de mayor trascendencia. Es tan importante que trasciende esta vida, que cambia la condición de la persona, cambia el destino de la persona. ¿Qué es esta responsabilidad? ¿Cuál es, mejor dicho, esta responsabilidad? Es la necesidad de Dios, es la responsabilidad de suplir la necesidad de Dios en la familia. Hay una necesidad en toda familia, que es Dios. Toda familia necesita irremediablemente, y esto quiero repetirlo, toda familia necesita irremediablemente a Dios. El Salmo 127, versos 1 y 2, que hemos leído en otras ocasiones, nos dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Repite 3 veces la frase, de nada sirve, porque toda familia necesita irremediablemente a Dios. En una reflexión que hemos tenido en Casa Zoe, familias llenas de la vida de Dios, que hemos desarrollado durante ya 13 días, durante las noches de las 22 a las 23 horas,
Se nos decía que el descuido de Dios en la familia afecta a cada integrante, afecta a nuestros hogares y que es la causa del rompimiento y la descomposición de la familia. Y esa es una tremenda verdad. Usted puede ver esta verdad en la Biblia desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre que Dios no está en la familia se descompone. Siempre que Dios no está en la nación se descompone. Siempre que Dios no está en el planeta se descompone. De nada sirven todos los esfuerzos que se hagan en la familia, por más terapias que se tomen, por más libros que se lean. Lo que realmente hace la diferencia es Jesús. Lo que realmente hace la diferencia es Dios en la familia. Entonces, la gran responsabilidad que tenemos, o que mejor dicho, Dios nos ha delegado a los hijos de Dios, es traer a Dios al hogar, es ser representantes de Él en nuestras casas. Nos llama, en otras palabras, a ejercer un reinado sacerdotal. Isaías 61:6 nos dice, y le dice Dios a su pueblo Israel, le dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. Eso se lo dice a su pueblo, a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, pero en Apocalipsis nos lo dice a nosotros, también su pueblo, y dice en Apocalipsis 1:6, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En Cristo nosotros hemos sido hechos sacerdotes para Dios y Padre. Esto significa que se nos ha delegado la responsabilidad a todo hijo de Dios, a cada uno de nosotros, de traer a Dios a la familia y traer la familia hacia Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo desafío! ¡Qué gran responsabilidad nos ha dado nuestro Padre! El desafío es desatar en la familia hambre de Dios. Hambre de Dios. Ese es nuestro desafío, nuestra gran tarea, nuestra gran misión en la familia como hijos de Dios. Desatar hambre de Dios. Y cuando hablamos de hambre de Dios, quiero aclarar algunas cosas. Hambre de Dios no está asociada a la imposición de la fe. Escuchábamos en el testimonio de Inés en Huellas de hoy que ella no le gustan las imposiciones, no le gustan las obligaciones, le gusta cuando se trata de Dios, sino que le gusta que Dios haga fluir en ella el hambre de Él. Y eso es una realidad. El hambre de Dios no está vinculada a la imposición de la fe, al obligar a la gente a la fe. Muchos han intentado que sus familias vengan a Dios obligándolos a que oren, obligándolos a que lean la Biblia, a que se congreguen o que participen en las diversas actividades de la institución. Aunque hay muy buena intención en ello, no es suficiente si son solo intenciones personales. Dios no está en ello. Si son intenciones personales, si está haciéndose en las fuerzas propias, Dios no está presente en ello. Y esto es lo que hacían los religiosos en los tiempos de Jesús. En otras palabras, esto es religión, tratar de imponer la fe a la fuerza, obligando a las personas. Eso es religión, no es hambre de Dios. Quiero también decir que el hambre de Dios no está asociada a ser buena persona. Muchos creyentes han creído que para que sus familias sientan necesidad de Dios, tienen que portarse muy bien en sus casas o ser muy buenas personas. Quien tiene a Dios realmente eso lo hace, pero no lo hace en sus fuerzas propias. Si Dios no es la fuente de esas mejores conductas, solo será un esfuerzo humano, natural, y por tanto no bastará.
no habrá resultado, no se desatará hambre de Dios en las personas, por muy bueno que parezca. Tercero, quiero decir que el hambre de Dios no está asociada a discursos bíblicos. Muchos han creído que si están constantemente recordando en la familia textos bíblicos o hablándoles de la Biblia, habrá necesidad de Dios en sus integrantes en el hogar. Quiero decir una cosa bien eh, eh, marcada. Si Dios no es reflejado en la vida del que habla, no surtirá efecto alguno. Así que tampoco el hambre de Dios está vinculado a los discursos bíblicos si no están vinculados o relacionados con una conducta que refleje a Dios. Entonces, ¿qué es lo que desata realmente el hambre de Dios? Porque este es el desafío que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué es lo que realmente nos ayuda a desatar el hambre de Dios? Y quiero decírtelo en esta hora y creo que voy a tener que hablar de esto no solo en esta ocasión, sino en otras ocasiones. El hambre de Dios está asociada más bien a la impartición. Impartición. Quiero que recordemos esta palabra, impartición. Cuando hay impartición en la familia, entonces los integrantes de ella empezarán a preguntarse, ¿qué tengo que hacer para tener a Dios? ¡Wow! Se preguntarán se preguntaron los que escucharon a Pedro el día de Pentecostés en Hechos 2:37, donde nosotros leímos en esta ocasión. ¿Qué haremos? Sus corazones fueron compungidos y preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque se despertó el hambre, la necesidad de Dios en sus corazones. Se desató, una desesperación por tener aquello que tenía Pedro y los 120 que estaban en Pentecostés. ¿Qué haremos? Entonces, cuando hay impartición, cada integrante de la familia experimentará la necesidad de Dios en su vida. Impartición. Pero, ¿qué es la impartición? La impartición de la fe. Porque es la impartición de la fe la que desata esa necesidad, esa hambre, esa desesperación por tener a Dios. Me gustaría explicar un poquito qué es impartir primero. Impartir quiere decir comunicar o repartir lo que se posee, lo que se tiene. Se comunica o se reparte lo que se tiene. También puede ser conceder, suministrar o proporcionar algo que yo tengo. O sea, yo concedo, suministro o proporciono algo que está en mí, que yo poseo. Eso es impartir. Pero impartición de la fe, ¿qué es impartición de la fe? Es conceder, es impartir, es suministrar, es proporcionar, es repartir un favor, una gracia o un don de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el sacerdote impartía su bendición. Los padres impartían su bendición a los hijos. La impartición, por ejemplo, era el anhelo de Pablo para las familias de Roma. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y les dice en Romanos 1:11, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Entonces, el anhelo más profundo de Pablo no se limitaba solo a ver a sus hermanos en la fe, sino a verlos para entregarles un don, para entregarles algo de Dios, para entregarles algo del reino, para impartirles algo. Como apóstol, la motivación de su corazón no era solo enseñar, no era solo plantar iglesias, hacer milagros o establecer el orden apostólico, sino que buscaba impartirles todo lo que Dios depositó sobre él, repartirles, proporcionarles lo que Dios había puesto en él,
quería ver a los de Roma para entregarles lo que Dios había puesto en su vida. Repartir los dones espirituales con generosidad sobre los demás para que puedan, mire, para que puedan ser establecidos. Wow. En Hechos capítulo 2, verso 41, nos dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3.000 personas. La pregunta es aquí, ¿qué hizo que 3.000 personas sintieran desesperación por tener a Dios en sus vidas? ¿Sabe qué es lo que fue? Lo que se impartió. Todo lo que ocurrió cuando Dios impartió el Espíritu Santo a los 120 que estaban en el aposento alto el día de la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Eso fue lo que desató la desesperación por tener a Dios en sus vidas, en esas 3.000 personas. Lo que Dios impartió, lo que Dios proporcionó allí en los 120 y lo que los 120 proporcionaron también, transfirieron también a los que estaban allí escuchando, a la multitud que estaba escuchando, al hablar en sus propios idiomas, hablaron en sus propias lenguas y les hablaron de las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Entonces, la impartición fue lo que desató esa desesperación por Dios en aquellas personas, aquellos 3.000. En Hechos 4:4 nos dice la Biblia que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Wow, primero fueron 3.000, ahora son 5.000. ¿Qué fue lo que despertó el hambre de Dios en 5.000 personas después de oír la palabra de Dios? Fue el milagro que impartió Pedro y Juan, el milagro de sanidad. Impartieron sanidad a un cojo de nacimiento que por más de 40 años vivía en esa condición cuando ellos se dirigieron a orar a la hora de la oración al templo de la Hermosa. A la hora de la oración ellos iban llegando al templo de la Hermosa y estaba ese hombre inválido pidiendo una limosna. Y allí impartieron sanidad sobre él, no le dieron la limosna, le dieron sanidad. Esa impartición de sanidad, lo que le entregaron de Dios a ese hombre, fue lo que desató el hambre de Dios en esas 5.000 personas. En Hechos 3, donde estamos centrados en este momento, encontramos lo que hace que todo siga igual y aquello que cambia drásticamente todo. Lo que hace que todo siga igual es las soluciones que nosotros damos naturales a las situaciones que nos afectan. Como por ejemplo, aquí se habla de un cojo de nacimiento al que día a día lo traían al templo a la hora de la oración para pedir limosna. Recibía todos los días ayuda, pero su condición seguía siendo exactamente la misma, no provocaba ningún cambio. Nadie cambiaba su actitud hacia Dios, todos seguían la misma rutina, no cambiaba la actitud hacia Dios ni del cojo, ni de los que venían a la hora de la oración. Las familias de Jerusalén no se interesaban por más de Dios, ni siquiera el cojo que estaba a la puerta del templo se interesaba por Dios, sino que iba por las monedas que podía recibir. Entonces, los que venían al templo a orar, le daban al cojo de nacimiento lo que le ayudaba en algo, pero no cambiaba para nada su condición, todo seguía igual. Los que cada día traían al hombre inválido al templo para que pidiera limosna y le ayudaba, y que le ayudaba parcialmente, le daban una ayuda, pero no cambiaba su condición ni tampoco provocaba ningún cambio en los demás. El mismo inválido, el mismo hombre cojo de nacimiento, cada día pedía algo que parcialmente lo ayudara, pero no que cambiara su condición. Entonces, creo que eso nos pasa también a nosotros en el cuerpo de Cristo. Ante las necesidades de las personas,
reaccionamos como todo el mundo, dando algo que ayuda temporalmente, pero que no cambia la condición ni el destino de la gente o de los integrantes de la familia, y que no desata necesidad de Dios. Por ejemplo, si hay alguien enfermo en la familia, lo llevamos o sugerimos a tal médico o especialista. Bueno, hay que hacerlo y es una ayuda, pero no es todo. Es una ayuda solo para esta vida. No cambia su destino ni su condición. No desata hambre de Dios, del reino de Dios. Si alguno de nuestra familia atraviesa por situaciones o problemas de salud mental, le empezamos a buscar de inmediato un buen psiquiatra, o si son temas emocionales, un buen psicólogo. Si la familia pasa por problemas económicos o escasez alimenticia, lo mismo. Empezamos a buscar soluciones que son para satisfacer esa necesidad, pero solamente temporales, solamente para esta vida. Y no conectan a la persona con la necesidad de Dios. Es importante que hagamos esto, pero esa ayuda será solo para el momento y no hará variar la situación de las personas. Hay algo más, y ese algo más es la impartición de la fe. Lo que abre puertas para que las personas se sientan atraídas a Dios es la impartición de la fe. Quiero repetir esto, lo que abre puertas para que las personas se sientan atraídas hacia Dios o tengan necesidad de Dios o se despierte una necesidad de Dios es la impartición de la fe. Lo que desata un cambio de condición y destino en las personas es la impartición de la fe. Y esto fue lo que hizo Pedro cuando con Juan fueron al templo de la Hermosa a la hora de la oración. El cojo tenía más de 40 años y día a día era llevado al templo para pedir limosna, pero nunca había experimentado la necesidad de adorar a Dios como en esta ocasión. Dice en Hechos 3, versos 4 al 10, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, no tengo ninguna solución natural para ti. No tengo ninguna ayuda temporal para como lo que tú me estás pidiendo, pero lo que tengo te voy a dar. En otras palabras, le está diciendo, te voy a impartir algo que tengo dentro de mí. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Se dio cuenta cómo cambió la condición de este hombre? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Eso pasará en nuestra familia si nosotros impartimos algo de Dios. No tengo a lo mejor una solución, una ayuda que te alivie momentáneamente, pero lo que tengo dentro de mí, eso te doy. Y eso cambiará, eso desatará hambre, necesidad de Dios. A raíz de este milagro, se activaron los sentidos espirituales del cojo y de la gente de Jerusalén. Escúchelo bien, se activan cuando la impartición se lleva a cabo, se activan los sentidos espirituales de los integrantes de la familia. Aquí ocurrió eso, el milagro, la sanidad impartida, activó los sentidos espirituales del cojo de nacimiento y de la gente de Jerusalén, tanto que 5,000 de ellos creyeron al oír la palabra que explicaba Pedro. Es decir, la impartición de la sanidad del cojo de nacimiento hizo que la gente empezara a ver a Dios, empezara a oír a Dios, empezara a sentir, a experimentar a Dios, empezaran a oler la presencia de Dios y empezaran a degustar el amor de Dios. Eso hace la impartición. Cuando damos
algo de Dios que hay en nosotros, se activan los sentidos espirituales. Y solamente cuando se activan los sentidos espirituales, las personas empiezan a sentir hambre, necesidad de Dios. La impartición activa los sentidos espirituales de las personas. Crea ambientes propicios para que la familia tenga necesidad de Dios. En la impartición no se exige a la familia que venga a Dios, sino que se otorga algo de Dios a la familia. Y eso que le entrega activa los sentidos espirituales. Escuchaba el testimonio, me deleitaba en el testimonio de Inés. Inés ha ido avanzando en acercarse a Dios a través de imparticiones. Primero se le impartió una palabra acerca de lo que Dios tenía para ella. Ella tomó, vio a Dios en eso, se le entregó algo de Dios en esa palabra y ella lo recibió. Luego, cuando vino el pastor Berguño, otra palabra, otra porción de Dios se le fue impartida a su vida, se le otorgó y esa palabra hizo su trabajo en su vida y fue abriendo hambre, necesidad de Dios. Y así Dios fue dándole palabra. Ese hombre que la llamó por teléfono y que no había visto nunca y hasta el día de hoy no ha visto y que le entregó una palabra de ciencia donde describió todo lo que ella estaba viviendo y le dijo que Dios la amaba. Wow, es algo de Dios dado. Ese hombre impartió el amor del Padre sobre su vida y eso fue desatando más y más hambre de Dios. Eso hace la impartición. Sabe que al hablar de la impartición me hace acordar de mi padre y quiero ser bien honesto en relación a esto. Mi padre fue pastor, pero si usted me pregunta si recuerdo alguna de las predicaciones de mi papá, tendría que decir rotundamente que no, no me recuerdo de ninguna. Pero sí hay algo que me marcó y no se me ha olvidado nunca y que activó en mí la curiosidad por Dios. ¿Y qué fue? Siempre lo veía y escuchaba orar con gran fervor. Cada día mi papá, yo lo veía en un rincón de la casa, arrodillado, llorando y clamando y gimiendo en la presencia de Dios. Y oía lo que le decía a Dios porque él oraba en voz alta, no le importaba que lo escucharan los vecinos, nada, él oraba en voz alta, lloraba a todo pulmón y yo con mis hermanos oíamos todo lo que mi papá decía con gemidos en la presencia de Dios y sabe, y después con asombro quedábamos asombrados cuando éramos testigos de las respuestas inmediatas a la oración de mi padre. Muchas veces él oró, no teníamos alimento en la casa y él oró por alimento y casi al instante, en momentos, llegaba alimento a nuestro hogar. Entonces, eso nunca lo olvidé. Mi padre impartió en mí y en mis hermanos el poder de la oración, la realidad de Dios a través de la oración. Al recibir las familias una porción de Dios, se desata hambre de Él. Quiero invitarte en el nombre de Jesús a ser uno de aquellos, tan solo uno de aquellos que lleve porciones de Dios a su familia, lleve partes de Dios a su familia. Y más adelante voy a compartir cómo podemos hacerlo. ¿Mm? Como lo hizo Pedro, llevó una porción de Dios, llevó sanidad a aquel cojo y toda la familia de Jerusalén fue impactada, como lo dice en el texto que leíamos al principio. Al oír esto, todos los del pueblo se compungieron de corazón, fueron quebrantados sus corazones y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibieron
el don del Espíritu Santo. 3.000 personas. ¡Wow! Esto pasará en nuestra familia cuando impartamos de Dios en ellos. Habrá hambre de Dios, hambre de Él, necesidad de Él. Hagamos impartición. No demos más soluciones naturales, sino que impartamos a Dios en nuestra familia. Bendiciones para todos. Quiero orar por ustedes ahora. Todo aquel que esté dispuesto a impartir algo de Dios en su familia, quiero invitarlo a orar en este momento. Padre, gracias. Gracias por tu amor maravilloso. Eres tremendo, eres gigante, papá. Y, y eso tan grande, majestuoso que eres tú, vive dentro de nosotros, vive en nuestras vidas. Por lo tanto, lo que tú eres está en nosotros para impartirlo en nuestra familia. Nuestras familias son testigos y van a ser testigos de Dios a través de nosotros. Los sentidos espirituales de nuestros familiares, de padres, hermanos, de hijos, son activados en este momento, no por las palabras, no por las conductas buenas hechas naturalmente, sino que son activados los sentidos espirituales por la impartición, por la suministración de algo del reino, algo tuyo, algo de ti, papá, que es impartido en la vida de la familia, en el hogar. El hogar empieza a ser invadido por tu presencia y las familias empiezan a oler a Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios, empiezan a sentir, a experimentar la presencia de Dios, empiezan a ver a Dios actuando a través de la impartición de tus hijos, empiezan a oír a Dios a través de lo que tus hijos de Dios están entregando en sus casas. En el nombre de Jesús se levanta un pueblo, se levanta un ejército que imparte, un ejército, una generación de impartidores de Dios en la familia. En el nombre de Jesús se desata hambre de Dios a través de cada uno de tus hijos que se levanta de esta generación a impartir la fe en sus casas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Libertad es lo que tengo, libertad donde yo voy, libertad es el destino para mi generación.